Bienvenidos a un programa, a un super programa de Entre lo Público. Y lo privado. Vanessa, hoy tres personajes tan distintos y que tanto han aportado y seguirán aportando. Bueno, de banquetazo se le preguntó primero a Simón Bros. Oye, Simón, ¿qué es lo que tú consideras que más trabajo nos cuesta a los mexicanos vencer de nosotros mismos? Y escuchen lo que dijo de banquetazo. Quizás la imagen ancestral que tenemos de nosotros mismos. El pensar que somos de una manera y que no podemos ser de otra. Muy bien. Está bien, sí. Josefina Vázquez Mota, ¿qué nos compartió? Pues eso fue lo que nos contestó. Bueno, creo que en ocasiones el pesimismo y nuestro autoengaño también. Nos cuesta vencernos en la apatía. Yo creo que eso es lo que más nos cuesta vencer. Es verdad, también lo comparto. Llena de azul y con gran carisma, como Tenemos siempre. otro invitadazo que es Jorge de Jesús, el Gleason, y esto fue lo que nos compartió. Yo creo que es la falta de confianza en nosotros mismos. Yo creo que tenemos una gran cultura y nos ha faltado valorarla. Entonces yo creo que si confiamos más en nosotros, haremos las cosas que debemos hacer. Me encanta porque lo dijo con una confianza. Debería haber dicho la falta de qué, de confianza. No, pero muchísimas gracias, nuestro primer invitado. Tenemos con nosotros a el ganador el ganador, ese me encanta presentarlo porque es un publicista que ha ganado la mayor cantidad de premios en la historia de la publicidad de México y creo que es uno de los del mundo, ¿no? Vamos a ver los qué más premiados. Él es Simón Bros. No que ibas a entrar haciendo el striptease. Bienvenido. Felicidades. Gracias, Simón. Bienvenido a tu programa. Gracias, gracias. Entre lo público y lo privado. Simón, aquí la gente se presenta. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y la pregunta privada. La pregunta privada es, ¿se va a hacer un libro? Nuevo libro entre lo público y lo privado. Exacto, que son que 1313 preguntas, una cosa así. Viene la 1314. ¿Qué pregunta crees que debería estar incluida ahí para que todos los mexicanos nos la hiciéramos, ponernos a pensar en ella? Si quieres, contéstanos en el orden que quieras. ¿Quién eres, qué haces? Y la pregunta privada. Bueno, yo soy Simón Bros, soy mexicano y he sido publicista durante más de 20 años. Y a través de esos 20 años empecé a incursionar como productor en el mundo del cine y desde hace un año ya se me está cumpliendo mi ilusión de hacer una película, en la cual voy ahorita en el proceso de edición, ya acabé de filmarla y voy justo a la mitad, o sea... Armando el rompecabezas. Todavía no sé qué va a pasar. ¿Cómo se llama la película? Se llama Malos Hábitos. Malos hábitos. Malos hábitos. hábitos. Es un título muy provocador. Que yo tengo una pregunta que hacerle, pero ya que entremos a las preguntas sobre el ¿Pero contenido quién más del es tema. Simón? Platícanos un poco. No, sé que has ganado muchísimos premios y que la creatividad es tu marca, pero tienes hijos. Bueno, ¿Qué haces en tus tiempos libres, además de trabajar? Bueno, en realidad sí, soy papá de Yanni y Daniela y creo que después a partir de ahorita ya se me va a conocer como el papá de Yanni y Daniela. Uno deja de ser uno para ser el papá de sus hijos. Estoy casado con Eri y ¿Qué te gusta? y soy muy de ti, amigo. Simón? ¿Qué me gusta? Me gusta que quiero mucho. Quiero a la gente, quiero mucho a mi familia, quiero mucho a mis amigos. Me gusta dar, aunque no lo hago tan seguido como debería, ¿no? Pues te agradecemos. Está muy bien, muchas Y gracias. la pregunta privada. A veces conocemos más a la gente por lo que pregunta, por supuesto, Claro. que por lo que responde. Pero ¿qué pregunta crees que nos deberíamos de hacer hoy, en aquí y ahora en México todos? Fíjate que estaba pensando ahorita en lo que me preguntaban. Lo primero que me vino a la mente fue que seguramente dentro de 1300 preguntas debe de estar, pero es ¿quién soy? Básicamente. Aunque después en lo que me preguntaban, creo que también es muy importante preguntarse ¿qué van a decir de uno cuando se muera, la gente que lo rodea? Claro. Cuando digan, Simón era... Puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué? Andrés era, Vanessa era... ¿A ti qué te gustaría? O sea, ¿qué es el epitafio, no?
Sí, a mí me gustaría que dijeran que no tuve metas, que siempre caminé y nunca paré, ¿no? Un buscador incansable. Forrest Gump. No, no es cierto, bienvenido. Por lo baboso. Caminó y llegó lejos. Llegó muy lejos, sí. Y rápido, vamos ya a preguntas de 30 segundos, pero ¿quién soy? Siempre es una pregunta que va cambiando, ¿no? Y sí compartir, cuando luego dices, ¿y luego quién era? A ti, ustedes que son amantes del cine, recomendamos mucho lo que se llama Rashomon, de Akira Kurosawa. Se muere esta persona y todo el mundo llega a platicar de quién era. Y Eran miles de personas, ¿no? que cada quien conoció otro ser humano, claro, ¿no? Somos tantos en uno. Tenemos 30 segundos para hacerte una pregunta, tú 30 segundos para responder. Te agradecemos mucho. Vanessa. Pues justo hablando de Malos Hábitos, que es tu ópera prima, felicidades. Muchas gracias. Siempre es motivo de celebración. Gracias. La venida de otro bebé cinematográfico. Hablas de la anorexia, de la bulimia, tocas ese tema fuerte. Y trabajaste, bueno, has trabajado y seguirás trabajando en la publicidad durante más de 20 años. Te has enfrentado tú también pues a esta relación muy directa con modelos y con esta cuestión arquetípica de marcar qué es lo bello y qué es lo aceptable en cuestión de imagen, ¿no? ¿Cómo te surge? ¿Por qué te surge esta necesidad de en el cine hablar de estos problemas, de estos trastornos alimenticios? ¿Cómo está esto ahí? Bueno, quizás en primer lugar es por cargo de conciencia. Sí. O sea, después de hacer 20 años publicidad y decirle a la gente a través de los anuncios que hay un estereotipo de la belleza y que la única manera de triunfar en la vida es siendo guapa, delgada. Yo tengo un amigo que decía, Raúl Cardós decía que la clásica chava que Dios le dijo, mira, no te voy a poner cerebro mi vida, pero no te preocupes, no te va a faltar. Ajá. No lo vas a necesitar. No lo vas a necesitar. Sí. Entonces, por cargo de conciencia, digamos, un poco esa cargo de necesidad. conciencia y además darme cuenta que el problema es realmente un problema muy severo. Grave. Simón, ahorita estamos viendo una guerra electoral y muchas veces uno compra candidatos, entre comillas, el producto, la publicidad, el lema. ¿Cómo evaluarías a los tres principales candidatos en términos de sus lemas? Y luego, para la próxima pregunta, si nos da tiempo, ¿qué les recomendarías con base en lo que están haciendo? Mira, la verdad es que no conozco bien los tres lemas. Sé que el lema de Felipe Calderón acaba de cambiar. ¿Qué opinas de que se cambie un lema a la mitad de una campaña, por ejemplo? Mira, a mí me parece que de repente se trata a los candidatos con eslogans como si fueran productos publicitarios. Y eso no me parece correcto. Yo creo que el eslogan tendría que hablar un poco de lo que quieren hacer en la campaña. Se nos De acabó la el tiempo. campaña. Vas. Esta es privada. Tú lograste vencer una terrible enfermedad que es el cáncer. Y estás bien, Sí. armadito, lleno de sueños, de ilusiones y haciendo tu primer bebé cinematográfico. ¿Cómo te cambia la vida al estar tan cerca o sentirte tan vulnerable o frágil cerca de la muerte y luego que eres tú ahora? Mira, quizás sea un lugar común Sí. lo que voy a decir, pero efectivamente lo que pasa es que empiezas a apreciar cada momento más, cada segundo. Yo me acuerdo que cuando estaba recién despertado de mi operación, vi un rayito de luz que caía en una escuela que estaba al lado a través de la ventana y me puse a llorar de la felicidad. Yo creo que uno se vuelve más cursi, pero aprecia más la vida también. ¿Te das más? ¿Te relajas? ¿Te relajaste? Te relajas mucho más. Yo a partir de ahí dejé de concursar, dejé de entrar a premios publicitarios. Simón, perdón, regreso a la política. Dime. Hoy te contratan los tres para que de alguna u otra manera les pongas un sello y los ayudes. Vamos a empezar con Andrés Manuel López Obrador. Tú eres un experto en esto de campañas publicitarias. ¿Qué tanto realmente puedes cambiar la esencia de la gente a través de la publicidad? O más bien fortaleces a través de estrategias de publicidad las fortalezas de ya los candidatos. Quisiera oír tu opinión sobre los candidatos y sus marcas. Mira, a mí me parece que Madrazo,
que Madrazo está muy bravucón. Parece ahorita un preparatoriano que le está diciendo a Andrés Manuel a la salida, güey. Ok. Si él tuviera más ¿Eso ayuda? No, porque si fuera un candidato con una gran credibilidad, si eso lo dijera el doctor Juan Ramón de la Fuente, o lo dijera alguien en el cual creemos mucho, es otro canto, otro gallo cantaría. Aquí lo que pasa es que lo que uno acaba diciendo después de ver el anuncio es el comal le dijo a la olla, ¿no? Perdón, voy a Sí, seguir, no, si no, me permite. por favor. A ver, con los demás. Y digo, la razón probablemente es porque se ve muy atrás y dice, a lo mejor es la única manera que con una cosa agresiva, el que lo estará asesorando, ¿qué estará pensando? Está diciendo, vamos a dar patadas de ahogado. O sea, Ok, perfecto. Sí. Andrés Manuel López Obrador, parece esto de valiente, la pobreza, el símbolo de primero los pobres. No, ¿Cómo lo ves? Yo creo que Honestidad. él es un tipo que va ganando. Yo creo que cuando le dice Madrazo, le dice, ven, debate, tú dijiste que 10 debates, Andrés Manuel lo que debe pensar es, pero ¿para qué 10 si voy ganando? ¿Para qué hacemos 10? Hagamos uno. No quiero convivir más contigo. ¿Su estrategia de comunicación coincide con la que se está llevando a cabo? ¿Qué cambiarías? No coincido con él. A mí me parece una campaña, está muy bien hecha su campaña, me parece que es demasiado populista y que de repente no lo alejan de ciertos estereotipos de líderes no muy queridos latinoamericanos y que de repente lo junta con eso. Sin embargo, sí es la estrategia de un ganador, sin duda. Felipe Calderón. Y más ahorita que vamos a tener en el estudio, nada más y nada menos que a Josefina Vázquez Mota. Felipe Calderón es el caballo que quiere alcanzar. La verdad, aunque digan que las encuestas están igual y que ya están parejos, no es cierto. Decía Winston Churchill, proclaim victory, ¿no? Tienes que proclamar que ya ganaste. La verdad es que va ganando López Pero Obrador. en términos de su publicidad, de Felipe, a mí me parece que ¿cómo ayudarías? A mí me parece que el cambio del eslogan, que creo que fue ayer apenas. ¿Cómo va ahora? A mí me parece muy correcto, aunque sí se parece un poco al primer eslogan que tuvo Madrazo. Ese es el único problema. ¿Cómo se llama el nuevo eslogan? El nuevo eslogan es Para que tú vivas mejor. Para que vivamos mejor. Para que vivamos mejor. A mí me parece un poquito peligroso cuando se ve a Felipe Calderón como un personaje que apoya a los empresarios, a la gente que tiene, el que digan para que vivamos mejor. No sé si se vaya a hacer la broma de para que vivamos mejor nosotros. Los que ya Y vivimos sabes que bien. yo creo que tiene mucho que ver que al final de cuentas lo que los ciudadanos queremos escuchar es bienestar para tu familia, que fue un lema de otro candidato de hace 6 años, pero que hacen es vivir mejor, bienestar, Ahora, a mí me parece, prosperidad. A mí la verdad me parece, y como lo está manejando Felipe Calderón, ayer lo vi por primera vez manejar el eslogan, me parece que lo está haciendo muy bien. Y me parece que uno de los propósitos de su campaña efectivamente es que vivamos mejor. Y entonces, aunque se parezca a otra cosa, es lo que quiere decir. Y sobre todo si es lo que el ciudadano quiere y si necesita. Es lo que el ciudadano necesita, me parece muy correcto cambiar las veces que sea. Pausa, Yo cambiaría tercera palabra. inclusive de candidato en algún caso. A ver. Eso estuvo. A mí me parece que como está perdiendo el PRI en este momento... cambiarías de candidato en el PRI. Yo cambiaría. Si el PRI quiere Perfecto. hacer algo, tendría que cambiar de candidato. Vamos a seguir. Una palabra. ¿Tienes una Palabras, pregunta? Sí, una Rapidísimo, que me porque inquieta se nos va el mucho. tiempo. En algún momento tú participaste para llegar al diálogo en la guerrilla de Guatemala, ¿no? Con la guerrilla que dice llegar al diálogo. Oye, ¿cómo sabes eso? Pues aquí estamos muy bien enterados. Qué maravilla, sí, claro. ¿Cómo se dio esta relación? llegaste a ¿Por qué? eso? ¿Cómo? Mira, la verdad es que cuando tú haces publicidad estás anunciando productos en los cuales en la mayoría de los casos no crees en ellos o no los usas en tu casa. Y de repente cuando te llega una causa la cual te parece justa y que tú como publicista puedes ayudar, que esto implica también toda la publicidad social, hay que hacerla. Es la única manera de que todo lo otro que haces valga la pena. Tenga un equilibrio. Muy bien, Simón. Muy bien, Simón. Pues Bienvenido. bueno, luego Hombre, sabes de qué gracias. lado Bienvenido. estabas en las negociaciones. Una palabra, lo primero que te venga a la mente. México. Democracia. Lalo Martínez Solares. Mi amigo del alma. Tus hermanos. Puro amor.
¿La publicidad genera necesidades o las necesidades conllevan a lo que vende la publicidad? A mí me ha generado necesidades. A ti te ha generado beneficios, ¿no? No, y necesidades absurdos. Claro. ¿Qué es para ti ser papá? Lo más importante. Una palabra, Dios. No sé. Capitalismo. Capitalismo, hay que saberlo manejar. Bikini. Mi mujer, Muy bien. Luque. mi compañero de toda la vida. Tu marca. Yo. Bienvenido No, a tu muchas programa gracias. entre lo público y lo Gracias. privado. Siéntate, por favor. Pásale, por favor. Aquí. Bienvenida. Nuestra siguiente invitada, toda una Es toda líder una- también, sí, cómo no. Josefina Vázquez Mota, Vamos a darle bienvenida. Gracias. Bienvenida. Qué gusto. Gracias, Buenas Gracias, noches. igualmente. Una vez Siéntate, más. por favor. Seguro. Ahorita se va a armar otra vez la polémica. Va bien, ¿verdad? Sí, Va vamos bien, bien. muy bien. Bueno, yo quiero decir que Josefina es de las pocas personalidades que hemos invitado por segunda ocasión al programa. Fue al principio, cuando era secretaria sí. de Desarrollo Social, en el ITAM con Germán Deza y José Luis Cuevas. Qué programa tan más delicioso, ¿no es Muy cierto? rico. Yo lo disfruté muchísimo. Igual nosotros. Pero ahora tienes un nuevo rol, tienes un reto. Nada Y fácil. estás ahora sí que en el vórtice, en el hoyo del huracán. Entonces, bueno, platícanos quién eres, qué haces y sobre todo actualízanos. Bueno, Después te hacemos la pregunta Sí, privada. bueno, por supuesto. Soy mujer, mamá, esposa. Me parece que temeraria, sin duda, metida ahora en la política. Estaría bien compararlo hasta con lo que dijo la primera vez. Hasta lo profundo, ¿no es cierto? Y bueno, pues muy orgullosa también de ser parte de este proceso histórico en el país. A ver, ¿en qué orden lo dijiste? Mamá, Sí. mujer y esposa. Sí, sí. Interesante, muy bien. Y la pregunta, ¿qué Privada. puesto estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahorita en la política? ¿Con quién trabajas? Etcétera. Bueno, estoy al lado de Felipe Calderón en esta contienda presidencial que sin duda es distinta a todas las que hemos vivido y donde está en juego pues nada más y nada menos que los próximos 30 o 40 años de la vida del país. Me emociona estar al lado de un hombre como Felipe Calderón, pero lo que más me emociona junto con esto es esta propuesta de un país donde la pluralidad no es una amenaza sino un activo, donde la diferencia nos explica mucho a nosotros los mexicanos y donde el tema de la libertad está en el centro de esta propuesta. Es lo que a mí más me emociona ahora en estas semanas donde se duerme muy poco y se trata de vivir demasiado cada minuto. Increíble Así experiencia. es, sí. Mira, la pregunta privada es si está este libro de las preguntas para los mexicanos, ¿no? Para todos nosotros. ¿Qué pregunta tú incluirías para que nos cuestionáramos, reflexionáramos acerca de eso? Bueno, pensando que es para nosotros los mexicanos, y si ya pudimos responder un poco lo que decía Simón de quién somos, a mí me gustaría que nos preguntáramos qué nos toca hacer con lo que hemos decidido ser nosotros mismos. Es decir, ahora para qué quiero ser, ahora para qué me sirve la vida, como para qué, pero pensando, aunque sea un poco también en razón de los demás. Vale, Me parece muy que esta interesante. es una pregunta básica ¿Cómo no? para nosotros. Buenísima. Y ya el próximo invitado nos va a decir hacia dónde queremos llegar y se acabó la propuesta política de entre lo público y lo privado. Vamos a tener 30 segundos, Josefina, Pregunta y Vanessa, respuesta. tu servidor y tú para Muy bien, tú y tu excelente. servidor para que contestáramos. Tú conoces esta mecánica y te agradecemos una vez más. Y la primera pregunta que me gustaría hacer, si me permites, Vanessa, Sí. tiene que ver con lo que decías. Tú estás, y tengo yo 30 segundos. Tú estás mucho por la causa en la cual crees. Hablas de la libertad, hablas de la diversidad, de la diferencia incluyente. Sí. ¿Cuál crees que es la diferencia de esta propuesta con la de Andrés Manuel López Obrador y con la propuesta del otro candidato que es, por Madrazo. supuesto, Roberto Madrazo? Bueno, lo primero que diría es que es una propuesta que mira al futuro, no al pasado. Es una propuesta que no... ¿Quién mira al pasado, según tú? Bueno, yo creo que gran parte, no solamente la propuesta de que lo que encabeza Roberto Madrazo es mucho más el pasado que el futuro,
y Andrés Manuel, no solamente por su propia propuesta, sino por quienes lo acompañan. Bueno, sin duda se antoja mucho más esa ventana al pasado que al futuro. Y es una propuesta que invita a la unidad, que invita a la armonía del país y que invita también al progreso. Así es, al progreso, ¿verdad? Suena muy bonito, ojalá lo alcancemos. Y es una urgencia. Sí, es urgente. Hablando de cuestiones urgentes, acaba de haber esta polémica con el eslogan, el cambio de eslogan del PRI. ¿Tú qué opinas al respecto? Del PAN, de Felipe Calderón. No, bueno, me parece está reclamando como... Todavía no nos ha reclamado nada, pero lo que nosotros creemos, y sobre todo Felipe Calderón, es, y escuché con mucha atención, Sí. para que todos vivamos mejor. Es decir, es esa invitación a que todos tenemos un papel importante que jugar y todos queremos vivir mejor, sobre todo aquellos que están más lejanos. Los indígenas, las mujeres quieren y necesitan vivir mejor, los jóvenes quieren vivir mejor, las mujeres queremos vivir mejor, todos aquellos que somos parte de este país. Es una convocatoria. En este mismo sentido, ¿tú crees que es válido, o sea, en medio de la campaña, hacer estos cambios? Como planteaba hace ratito Simón Bros, que incluso él cambiaría de candidato. No es nuestro, ¿eh? No, en un supuesto, ¿no? De que fuera necesario. No, me parece que es perfectamente válido. La primera etapa de la campaña, Felipe retomó su pasión por México, quién era él, en qué creía, pero evidentemente no se gobierna solo con convicciones personales, se gobierna en el respeto, en la tolerancia, en un Estado laico en el que yo creo absolutamente y en la diversidad. Así que creo que hoy se convoca a esta unidad y a esta convicción para que todos vivamos mejor. Sí, me parece válido y en nuestra campaña era muy importante que diéramos este paso también. Josefina, a mí me llama la atención, y aquí junto a Simón Bros hablo de marcas. Yo creo que tú le traes una voz distinta al estereotipo de lo que los mexicanos percibimos del PAN, en términos de la palabra diversidad, de la palabra laico. Es decir, me queda muy claro que eres una experta en política y en políticas públicas, y que eres una líder, y que nos estás dejando mucho esto. ¿Tú crees que eso es lo que falta mencionar para atrapar? Es decir, yo veo, y se me acaba el tiempo rapidísimo, yo veo que Felipe voy rápido, pido 20 segundos, Felipe ha sabido llegarle a determinada clase social en México, pero entre la gente que tiene entre, no sé, 3,000 pesos y 10,000 pesos, que es el gran grosor de salario, no los toca, y yo creo que porque no los he incluido. Yo creo que estas palabras que tú manejas son como que para tocarlos y para realmente apostar a que pueden ganar. ¿O a qué crees que se deba que sí van, pero como que ya les llegó y hay que llegarle a los indecisos que están aquí? ¿Crees que estas son las palabras claves? Pero mira, yo lo creo por convicción absoluta. Yo lo sé. Y lo digo porque he caminado este país en circunstancias muy difíciles, cuando la gente lo ha perdido todo o lo ha perdido casi todo. Es decir, yo no podría acompañar un proyecto y a un hombre que no estuviera convencido de esto. Y te quiero decir, desde la campaña de Felipe Calderón, no solamente creemos en el Estado laico, creemos en el valor de la sexualidad y en el respeto a la misma, le decimos sí al condón, le decimos sí al ejercicio de la libertad y al respeto, sobre todo de la vida de las mujeres. Y la verdad, yo me declaro la parte liberal del PAN. Y me gusta mucho ser parte de esta sección. Qué importante lo que nos acabas de traer aquí, te agradecemos que lo compartas. Y además la palabra azul, la parte liberal, porque liberal no es conservador, óiganlo. Liberal es el que cree en la libertad, y a veces ha sido muy equívoco en México y en el mundo. Dice, no, es un liberal. No, pues gracias. Puede ser liberal, muy distinto a ser conservador. Muchas gracias. Y en la responsabilidad compartida, además, ¿no? Mira que hay un caso que a mí en lo particular me tiene desde hace muchos años trabajando en él, que es el asunto de los asesinatos de mujeres en Chihuahua. Se ha hablado mucho de esto. Poco se habla de los huérfanos, de los sobrevivientes de este feminicidio. En tu experiencia en Cedesol como mujer y ahora que estás en esta campaña, ¿cómo crees que podría, quién o qué instancia, porque además hasta ahorita no nos han sabido dar el censo de estos niños, qué instancia tendría que hacerse responsable, cómo podría coadyuvarse para la atención a estos huérfanos? Fíjate, Vanessa, yo tuve la suerte de apoyar a algunos de estos grupos, sobre todo de las madres que también son tan olvidadas, donde tienes abuelas, hermanos, hijos, y me parece que aquí necesitamos una cultura mucho más amplia. La violencia contra las mujeres ha crecido, la tenemos por arriba de la media nacional en 121 ciudades y tenemos que empezar desde nosotras, la escuela,
escuela, la familia y no dejar un solo espacio de impunidad. Claro. Y creo que aquí debe haber un compromiso claro y un seguimiento muy puntual y que este dolor humano no debe ser parte solo de una agenda electoral. Pero ¿qué instancia, perdón, yo me voy a pasar también ya copiando del Andrés, qué instancia es la que tú crees que tendría que atender el censo de los huérfanos? Porque ya hemos preguntado en el programa incluso, y yo tengo 4 años preguntando a mí todas me las parece instancias sin y no me duda han que debe ser respondido. una instancia mucho más vinculada a lo social. Nosotros logramos rescatar todo el censo de las mamás de muchos de los niños que tuvieron que quedarse con sus abuelas, pero esto debe estar en un terreno de un tejido de reconstrucción social. Hay una parte que le toca a la justicia y que es indispensable resolver, pero está lo otro que no acabamos de resolver y creo que esto tiene que ser parte de una política social de Estado y un mínimo de compromiso de parte de muchas autoridades, ¿no? Qué bueno que se siga exigiendo. Son las voces que siempre necesitamos. Josefina, la última pregunta para pasar a palabras de asociación y aprovechando aquí la publicidad de la marca Simón Bros que dice yo, todos somos yo, diría Heidegger, pero bueno, ¿quién eres tú? Aquí al final de cuentas estoy viendo en muchos anuncios del presidente Vicente Fox que dicen cuidado con el cambio, ya se ha sembrado, hay que cosechar. Y yo recuerdo que su bandera era el cambio. Y ahora me llama la atención que lo que dice es cuidado con el cambio, como que parece que vivimos una novela de Chesterton, donde lo que tú eres ahora no lo eres, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos decirle al público que va a tener con Felipe Calderón algo distinto y más de lo mismo? ¿Cómo jugamos con las emociones? Yo creo que no es tan complicado. Se va a fortalecer lo que se ha hecho bien, se va a seguir fortaleciendo, la verdad, la política social, la vivienda, la libertad, el ejercicio de libertad, que para mí es clave en nuestra vida. ¿Y qué va a hacer Felipe distinto? Felipe va a gobernar solo, porque a los presidentes se les elige solo en las urnas. Felipe va a gobernar sin machetes, sino como un apego a la ley. ¿Solo te refieres sin su esposa? Solo, acompañado de los poderes, que son los poderes de la República, por supuesto. Felipe va por una política, yo voy a pedir a mis 20 segundos que me tocan. Claro. Felipe va por una política económica, pero con empleo, que es la mayor urgencia del país. Va a tener mano firme en la seguridad y no va a abrir mesas de negociación. Y seguramente habrá una visión del mundo que queremos ver reflejado en una política internacional más apostada y que construya muchos puentes. Por favor, vengan a pulir el piso porque qué colmillo, aquí ya que... Muy bien. Un aplauso. Gracias. Sabes responder bien. Palabras de- Vamos a una palabra, lo primero que te venga a la mente. El IPADI. Ay, muy buen recuerdo, Una palabra. un buen compañero. Matrimonio. Hijo, me la he pasado genial. Matrimonio entre gente del mismo género. Absolutamente respetable. Absolutamente. 2012. Futuro. Ya la veo para candidato para 2012, por eso. Ser mamá. Todo un reto amoroso. Andrés Manuel López Obrador. Un buen adversario. Roberto Madrazo. Otro adversario. No, pues es que no está, ¿qué tablas tiene? Oportunidades. Wow. Futuro y posibilidad real para muchos. Una buena posibilidad. Una cualidad de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que es audaz. De Madrazo. Que es... que no le da pena. ¿Qué te hace llorar, Josefina? Una Uy. palabra. La pérdida y la indiferencia. Eso me hace llorar. ¿Y qué me da mucho coraje? Muchísimo coraje, la frivolidad. La frivolidad. Sí. Pues te agradecemos por no ser frívola, por Gracias. ser sensible y por compartir. Gracias. Bienvenida. Y sin más preámbulo, vamos con un personaje sin duda polémico y querido por muchos. Él es Jorge de Jesús, el Gleason. Bienvenido. Bienvenido a tu programa. ¿Qué tal? Pasa, por favor. Jorge de Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, yo ahorita voy a empezar preguntándole a Vanessa, ¿por qué dijiste que es polémico?
Pues por esto de herrerías, por aquello de herrerías, gané yo, ¿eh? Rafael qué bueno, Herrerías, ahorita nos qué cuentas, que nos platique cómo acabó el asunto. La poesía, Ramón López Velarde, en fin, una serie de Cuate interesante. de viajes, ¿no? Creo que es un hombre mapa, Jorge. Polifacético, como Sí, diría Góngora y Argote. Bienvenido. A ver, Muchas pues gracias. mejor dinos tú quién eres o cómo te ves. Ajá. Yo creo que- o más, ¿Y a qué te ¿sabes qué dedicas? es? ¿Cómo te gustaría que te vean? Más bien, porque cómo te ves, igual dice aquí una cosa y no. ¿Y la pregunta privada? Es en este libro de las preguntas para los mexicanos, ¿qué pregunta incluirías tú para que nosotros reflexionáramos en ella? Ajá. Sería para los mexicanos y para el mundo entero. Claro. Yo creo que es la Sí. básica, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Y estamos en una gran búsqueda. Y de alguna manera eso es lo que yo hago, ¿no? Yo creo que estoy buscando las razones, estoy encontrando respuestas. Y a través de ello, pues vivo intensamente, ¿no? Y trato de conocer ampliamente, pues, lo que es el planeta, lo que son las emociones, todo tipo de experiencias. Y voy creciendo, ¿no? Qué increíble. Yo esa pregunta se la haría a Dios o a no sé a quién, ¿no? ¿Para qué Es que estamos Dios nos aquí? la pone. Así Dios Jara nos da- decía esa que- es- esa es la base de todo. Dios les Así pone... Jara decía que venimos al mundo de shopping. Un saludo, Astrid. Sí dice Sí, que el sí, que sí, no sí, sepa que ir de compras es una terapia, no sabe dónde comprar, ¿verdad? No, yo sí creo, hablando en serio de frases, que más que la vida es buscar quién eres, Las razones, ¿no? El por qué estamos aquí. es que quieres ¿no? llegar a ser. Es decir, hay una frase que me gusta, life is not about finding yourself, la vida no es para descubrir quién eres, sino para reinventarte, Claro. for creating yourself, para crearte, ser quien quieras Sí. ser, ¿no? Claro, es que en Y el creo que- momento que te buscas a ti mismo, Sí, sí, perdón, no, no. entonces creces. O sea, no es quién soy, porque no es cuestión de verse en el espejo y decir soy este tonto Claro. o soy este otro. O nací para esto, Sino igual y naciste crecemos. para lo que quieras ser. Y Pues en eso con- que nos platique Jorge justo Oye, pero en ese espérate, sentido, Jorge, mira, ¿no? Ajá. cazador de tiburones, porque Exacto. no lo ha dicho, vendedor de vinos, Sí. torero, Ingeniero técnico zootecnista. ingeniero técnico, Agrónomo, zootecnista, agrónomo zootecnista. A ver, O sea, tú eres un buen ejemplo de que puedes ser lo que quieras ser, que la vida tiene por nombre yo Exacto. quiero. Platícanos, Así es. ¿cómo esto? ¿Qué hay de común denominador en todas estas cosas, además de tu persona? yo creo que yo he sido alguien que simplemente ha logrado sus sueños, ¿no? Y sueño mucho. Entonces, cada vez que logras algo, entonces te Ya da la quieres autoestima de la que yo hablaba en un principio con la Claro. pregunta esta, que no confiamos en nosotros mismos, Sí. creemos que no se pueden hacer las cosas. Y sin embargo, cuando las hacemos, tenemos más fe en nosotros y seguimos. Y entonces va subiendo una escalera. Y la Es que escalera cuando es empecé a infinita, leer ¿no? de ti, disculpa mi ignorancia, ahora pasa en la mañana. Pensé que estaba leyendo una película de Andrés García o algo, Cazador de tiburones. Muy bien, increíble. De todo esto, ¿qué es lo Sí. que más te ha llenado la vida? Yo creo que poder comprender la relación que hay entre hacer las cosas, saber cómo las haces, por qué las haces, asimilarlo y luego poder expresarlo, como poeta, ¿no? Porque para mí está tan ligado el hacer las cosas como el poder describirlas. Acaba de llegar a mi ser una frase que digo, poeta es quien conoce un poco lo que es la vida y además puede escribir sobre ello. Qué bonito. Muy bien. ¿Y te estás dedicando a eso actualmente? Bueno, yo escribo poesía desde los Sí. 13 años, o sea, Sí. soy poeta antes que nada, sobrino nieto de Ramón López Velarde, el don de la Eso poesía ¿Sabías eso? me llegó Sí, como, claro. como maldición, como te decía hace rato, ¿no? Que porque a los 13 años yo era un niño pues deportista, relajiento, y me llegaban los versos, ¿no? Entonces no podía llegar con mis amigos, mira lo que escribí el poema. Vamos a pasar a Esa 30 edad. segundos, Vanessa, 30 segundos tu servidor, y te pedimos 30 segundos. Yo busco identidad un poquito en todas estas áreas y veo una palabra que Freud le ha llamado y otros líbido, un amor por la vida, Bergson, el hombre vital, impulso. Pero la poesía tiene una gran ternura y por supuesto los toros pueden ser poéticos y pueden ser bravos y pueden ser lo que sea y la poesía también puede ser brava. Declámanos algo Ajá. tuyo Sí. donde se conjuga esto, a ver si se Me puede. tardo 2 minutos, ¿está bien? No te preocupes, Para decirlo completo. así te ahorras preguntas Ya privadas está, ok. difíciles. Despierto. Y todo lo que veo a mi lado es un pantano. ¿Dónde encontrar un palmo de tierra para vivir de pie? ¿Dónde abrevar mis caballos en furia desbocados? ¿Dónde sembrar mis entrañas enraizadas en la nada? ¿Dónde? Ahí, donde rompen las olas del mar de la justicia o donde acaban las arenas de esta playa de ignominia. ¿Dónde? Ahí. Ahí en el lindero mi barco encallaré y acompáñenme las hambres y los fríos, sepúltenme las montañas y ahóguenme los ríos, que yo no me moveré. De mi voluntad por la borda el ancla ha sido echada y se azota la tormenta,
Prefiero que se rompa el mástil y mi bandera en 1000 jirones sea rasgada, a marchar en retirada. Prefiero un barco hundido a uno que jamás el huracán haya sentido. Camino. Y todo lo que veo a mi lado de sangre ha sido salpicado. ¿Quién se ha cortado las venas para no vivir? ¿Quién se ha sacado los ojos para no ver? ¿Quién se ha partido el corazón en dos para no sentir? Necios y cobardes. Su vida será la misma cuando mueran, nada cambiará, tan solo porque no lo vean. Y un corazón partido en dos es carroña, que solo sirve de alimento a los buitres que lo llevan dentro. Duermo. Y todo lo que había a mi lado se ha acabado, tan solo quedo yo, y un agujero en mi costado, por el que desfila todo lo que de mí ha salido y todo lo que ha entrado. Lo que gané, lo que perdí, lo que robé, lo que di. Y al pasar, es puesto en la balanza que juzga si viviste para morir o moriste para vivir. ¡Bravo! Ya dije un montón de cosas con eso, ya creo que sí. Porque Después de es esto un poco hay mi esencia, indulto. ¿no? Gran Toro, Muy se bien. acabó. No, felicidades, ¿eh? Oye, yo Gracias, tengo muchas una gracias. pregunta. Sé que en algún momento de tu vida fuiste antitorero. Fui antitaurino porque no antitaurino. comprendía. La ¿Cómo verdad decides? es que, O sea, ¿en qué momento te descubres con esta pasión por los toros? ¿Cómo se da ese cambio bueno, en tu vida? desde muy niño amé y seguiré amando a todos los animales. Y la diferencia es comprender el lugar de cada quien, comprender la esencia. O sea, yo no comprendía con muchos antitaurinos que reconozco que al no entender, pues no comprendes y no puedes ser partícipe de algo que no sabes qué es. Entonces la gente ve al toro bravo como una víctima, cuando al toro bravo en vez de tener lástima hay que admirarle, porque es el ser más majestuoso de la naturaleza, siendo un herbívoro, es un animal muy agresivo. Es como para mí un rey, más que un león o más que cualquier otro, ¿no? Sí. Es un animal tan fuerte y tan seguro de sí mismo que acontece. Bueno. Oye, has matado a varios reyes. No. Tú dijiste que hay que entender la esencia. Vivimos en un antropocentrismo. Es decir, nosotros jugamos a Dios para definir la esencia de los otros. Somos un poco Dios, ¿no? Dios es un poco... Yo digo que Dios está dentro de nosotros y lo vamos descubriendo, fíjate. Cuando nos buscamos a nosotros mismos, tratamos de descubrir el Dios que está en nosotros, o el halo divino, o lo que fuera. Pero Dios es tan canijo que pone la mitad y la mitad, ¿no? Y cada quien decide por dónde. Y también en los animales todo. ¿Está en todas partes? ¿Perdón? Es decir, ¿también está en todos los seres vivos? Dios, sí, por supuesto, en cada hoja de árbol, ¿no? Vamos a partir de ese panteísmo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué te falta por hacer cuando te preguntas a ti a qué viniste? Vivir más y seguir expresando, ¿no? lo que tengo que hacer. Precisamente platicaba con Simón que ahora hay que hacer una película, ¿no? Ya hice un libro, ya hice un disco. Facundo Cabral fue el que me metió a hacer el disco con Alex Lora. Aprendí a cantar porque era el más malo. Y quiero seguir haciendo cosas y seguir viviendo para poder decirlas, ¿no? Hay un poema mío que se llama Recuerdos que dice: doy todo lo que tengo y más por mis recuerdos. Pero al final acaba diciendo: todavía quiero vivir y sentir mucho más para tener más de qué escribir. Muy bien. ¿A qué le tienes miedo, Jorge? A no tener miedo. Porque el miedo es muy bueno. O sea, la gente tiene ¿cómo te diré? Qué buena respuesta, ¿eh? Sí. El miedo tiene un rollo negativo con la gente, no es cierto. Si no hubiera miedo, no habría emoción. Claro, ni seguridad, ni precaución. Exactamente. El miedo para mí es como una moneda de dos caras, que una cara es el pánico, que es el miedo que no controlas, y el miedo controlado, esa es la emoción, lo que nos hace sentir vivos. Entonces, si no hay miedo, Motor. la vida es aburridísima, ¿no? Claro, Yo prefiero sin emoción. que haya cosas que me den miedo. Cuando algo deja de darme miedo, ya me empieza a aburrir, ¿no? ¿Me das? No, es cierto, hablando en serio. Perdón para los que sea muy temprano. Ya hablando en serio. Una palabra, lo primero que te venga a la mente, pero rápido, antes un mensaje de paz. A Rafael Herrerías, ¿cómo vas con ese tema? Bien, yo en mi última columna en el periódico escribí que le agradezco, fíjate, después de 8 años de estarnos, o sea, ahí peleando y tal, yo agradezco porque gracias a él, que ha sido un gran adversario, aprendí muchas cosas. Aprendí primero a no traicionarme cuando vi que lamentablemente toda la gente alrededor se rendía ante él. Sí. Porque es un hombre fuerte y poderoso y perseverante, ¿no? O sea, yo reconozco sus cualidades. Estuvimos tal vez en cada esquina en el ring, ¿no? O sea, en esquinas ¿Ya se retiró, diferentes. Rafael? Se supone que este año se va. En algún momento él y yo fuimos amigos. En mi última columna digo, algún tiempo nos echamos unas cervezas y digo, pues vamos a echarnos otra y platicar de todo lo que ha pasado, ¿no? Yo he crecido, yo desde aquí le agradezco a Herrerías, ¿no? Sin darle coba, sin humillarme, sin nada, simplemente y además, ha sido parte de mi vida, una parte importante, ¿no? Qué bueno tenerme consciente. Palabras de asociación. Ya, Una vámonos palabra. a las ¿Qué le quieres palabras preguntar? de La primera, asociación. pajarito.
Ay. Lo más famoso, lamentablemente, en México. Bolas. Yo escribí que los toreros tenemos que aprender a ir a torear arriba al tendido, porque Música. el lenguaje de los oídos, ¿no? Mujer, una palabra. No hay más. Diego Fernández de Ceballos. Un gran amigo, líder. ¿Tu candidato para el 2006 o candidata? México, el país. Yo creo que quien hace el cambio y quien debe cambiar y está cambiando es el pueblo. El pueblo debe exigir. Ole, ¿Toreo? vas. Sé que es difícil esto, pero una cualidad tuya, la que más disfrutas, Perseverante. Eso. Terco, Lo ¿no? dijiste como de broma, una palabra tuya. ¿Por qué? Un defecto. Un defecto. Impuntual, oye, qué temprano aquí, pero soy muy impuntual. Impuntual. Sí. Caballo. O un hermano, ¿no? Un hermano menor, el toro sería un hermano mayor. Mayor. La máxima, ¿cuál es los mexicanos? El folclore, ¿no? ¿Qué te hace sentir impotente? La injusticia, el precisamente ser impotente y querer hacer cosas y no poder porque hay intereses creados que no te dejan y que no sabes, Injusticia. que no te ves. Luchar Poesía. contra lo invisible, ¿no? Poesía. Poesía es Una palabra. el alma. Alma. Perú. Perú, o sea, tengo una gran relación con el país. Ahí naciste, ¿no? Vivía ya un tiempo, mi papá viajó por toda Sudamérica y yo crecí un poquito en Perú. ¿Pero dónde naciste? En Saltillo, Coahuila. Ah, ok, muy bien. Saltillo. Pues te agradecemos y ¿sabes qué? Bienvenida. Hay una frase de un poeta, Ajá. que bueno, no es una frase, es un título, un libro que me recuerda todo lo que nos has compartido y te agradecemos. Neruda, que puedes decir, yo creo lo que él puso en su libro, confieso que he vivido. Ese es un gran Y muy título, para, ¿no? La muy, verdad, muy- sí. es Ya me muy lo grato ganó. para alguien tan joven como tú. Gracias. Gracias a ustedes. Bienvenido. Poeta, torero, tema y número. Política 1. Y la pregunta es, Veamos si es pública o privada. Pública. ¿Crees que la sátira política contribuye a que los ciudadanos tengan menos respeto por sus gobernantes? Yo creo que la sátira y la libertad de expresión, que ahora sí la hay, antes no había, le da confianza al pueblo, le da poder, le da la satisfacción de poder burlarse de gente que de alguna manera es inalcanzable, invulnerable, ¿no? Entonces ha sido muy sano. Espero que no siga durante otros 40 o 50 años, ¿verdad? Que ya Que no lleguemos sea a un necesario. proceso, porque estamos creciendo en la democracia, estamos gateando, ¿no? Pero eso es una parte, pues, como un biberón, un chupón, ¿no? Ahora que le den de comer al bebé también. Muy bien. y yo creo que la sátira ojalá siga por toda la Pues, historia, porque no, bueno. De mi número, Josefina. Josefina, por favor. Bueno, yo escojo justicia 9. Y la pregunta es, Pública. ¿Crees que la ley debe imponer límites específicos a los castigos corporales que imponen los padres a los hijos? Sí, bueno, me parece primero que había que reflexionar incluso si alguna ley debiese aprobar los castigos corporales. Creo que empezando por ahí ni siquiera coincidiría con ningún marco legal que dé por bueno un castigo corporal. Claro. Yo incluso jamás acepto ni la violencia verbal, que como bien decía Octavio Paz, es la primera expresión del resto de las violencias. No creo en el castigo corporal, no creo en la violencia verbal, creo mucho más en el uso, en el caso de los hijos, del amor, de la razón y de la responsabilidad. yo creo que la pregunta se refería, pero que me corrija Juanjo, Sí, a se que tendrían que hay imponer que castigos, ¿no? sancionar Sancionar legalmente a quien a le los pega padres. a sus hijos, Cuando hay ¿no? extremos, ¿no? Y habla de límites y quién lo pone, ¿no? Y hay veces dicen que una nalgadita es sana, a veces no. ¿Tú qué opinas, Simón? No, yo creo que una nalgadita acaba en una guerra. O sea, yo creo que la violencia física no es lo que le debemos enseñar a nuestros hijos, y cuando les pegamos, les estamos enseñando que así tienen que educar a los suyos. ¿Tú crees que la ley debería prohibir o que es una responsabilidad liberal de los papás? A mí me parece que, como todo, en primera instancia, tiene que ser una responsabilidad personal, pero claro, es muy Deben difícil. haber límites, ¿no? Es muy difícil, dicen. regularlo. Es muy difícil regularlo, pero yo sí creo que cuando esa
ese abuso físico excede un límite, definitivamente hay que Ya ha sancionarlo. habido casos en algunos países, creo que en Londres y en Estados Unidos, donde niños de 11, 10 años por ahí han pedido, han llevado a la corte su caso de maltrato por parte de ambos padres y han pedido el divorcio de los padres, que eso creo que sería también sano Parece que es analizarlo 3X aquí. que todos quieren comentar, porque ese es Exacto. un tema muy importante y es Sí. violencia intrafamiliar. Así Por es. favor, Josefina. Bueno, yo creo que cuando se educa en el amor, se educa con límites. Y me parece que hoy tal vez estamos en el otro extremo, de los golpes al exceso de no querer ejercer la autoridad. Y me parece que tenemos que aprender también como padres a decir hasta acá, porque son los límites del amor y el amor tiene límites, el desamor es el que no tiene ningún límite, porque no importa lo que suceda. Qué Pero me profundo. parece que Sí. los límites no están necesariamente en la violencia, ni verbal ni física, sino empiezan por uno mismo, en el propio ejemplo, y también en ser, pues, como muy serios, ¿no? Pero esto pero es que Bueno, es que cada cosa suerte. que dicen Sí. provoca otra pregunta. Así Límites en el amor. Uno ama con límites, uno ama claro. con exceso, con todo. No te limites a amar, ¿no? Pero, bueno, Perdón, de ¿eh? lo pero saludable. no me refiero, el amor tiene los límites. Por ejemplo, cuando yo elijo amar a alguien, elijo la fidelidad de ese alguien. Claro. Y ese es un límite Se que otorga. yo me pongo en el amor, ¿no es cierto? Así es. Y cuando yo elijo amar a mis hijas, elijo que ellas puedan tener ciertos límites que les permitan diferenciarse y construirse como personas. Me Interesante. parece Es que un eso tema, para es un mí tema son muy poético. los límites del amor siendo el amor infinito. Que está como ¿No? título de un nuevo libro tuyo, ¿no? Está muy bien. Simón, Es que de hecho, cuando tú le pegas a un hijo, lo único que estás manifestando es tu incapacidad Para- de explicarle claro, las cosas y así de es. comunicarte con él. Así El es. problema es de los padres, no de los niños. Y cuanto más chico el niño, más incapacidad por parte de los padres. Claro. Luego el otro caso de que tú dices que van demandando los hijos a los padres, no vaya a pasar como cuando yo iba a la escuela y reprobaba una materia y decía que el maestro era antisemita, ¿no? Y la verdad es que el que no Claro. estudiaba era yo, ¿no? Claro. Yo lo digo porque sí hay casos de violencia extrema, claro. y sobre todo en países en vías de desarrollo donde no hay tantas oportunidades, hay mucha En frustración. el nuestro no tienes idea. si lo que cuánto. quisiste Sí. decir es que a lo mejor tu hijo te va a demandar aunque No no, te preocupes, hiciste no te nada. Claro. Pero espero que Ya sea te por... estás preocupando. Pero espero que sea por una buena cantidad de dinero y que haga una película con eso. Kramer versus Fader. Vas, por favor, querías decir algo al respecto, No. perdón. Bueno, mi número, Simón, rápido. Política, sociedad, valores, sexual, justicia, futuro. Futuro 16. Futuro 16 y la pregunta es... Privada. Ya tenía que salir, ¿no, Vanessa? Si has tenido alguna vez la sensación o la certeza de que Dios espera algo específico de ti, Bueno, si crees en si eso, crees en ¿no? Dios. Mira, es un tema fuertísimo porque de verdad a mí sí me gustaría creer. O sea, yo todos los días deseo fervientemente creer y si de verdad algo sucediera para que yo empezara a creer, yo tengo toda la voluntad. Pero ¿Pero qué no esperas? pasa. ¿Tener hijos no te hace creer? No entiendo. No, ¿Es Dios- algo racional para ti? ¿Quieres Mira, agnóstico? mira, te voy a decir una cosa. Creer quizás en un primer motor, sí. Pero todas estas historias de Dios en las que tú te mueres y luego vas al cielo y tú sigues Sí, siendo sí. tú mismo, la verdad no. O sea, yo sí pienso que uno se muere Claro. y ahí se acabó. Por eso el recuerdo es importantísimo. El recuerdo, lo hablamos al principio Sí. del programa. Y por otro lado también, lo único que sobrevive es lo que hiciste. Interesante. Así es. La palabra creer, por cierto, su raíz indoeuropea es muy bella, es amar. To believe is to be loved. El que cree es el que ama. Pero por supuesto hay cosas en las que uno cree, pero racionalmente es otro. Vas, por favor. O sea, ¿puedo comentar algo sobre la pregunta, verdad? ¿Se supone? No necesariamente. No, claro que sí, hay que decir lo que quieras. Bien. Bueno, en Ay, este Dios. caso, o sea, yo comprendo como comprendo a los antitaurinos por circunstancias personales, ¿no? O sea, yo sí estoy muy clavado en eso porque haz de cuenta que a mí me han señalado un camino que ahora comprendo que qué bueno ha sido siempre cuesta arriba y con muchos obstáculos porque eso ha hecho que yo me supere siempre, ¿no? Pero siempre todo como que se acomoda mágicamente para poder dar un mensaje. Igual tú todavía no te enteras, pero vas a empezar a través de tus películas a decir cosas.
cuando algunos tenemos el privilegio de saber cosas, de entenderlas, tenemos que Se decirlas. nos acabó el tiempo. Rapidísimo, Simón, se nos Rapidísimo. acaba el tiempo, por favor. Yo hace 5 años tuve cáncer, un cáncer Claro, terminal y me salvé. Y de verdad que si existe, muchísimas gracias. Por algo. Si existe. Claro. Sí. Pero- si no existe como quiera, pero- puedes vivir de la No, misma no, no, pero no, no sé. Simón. Y si existe... No, y si También, existe, oye, si existe perdón, hay que quedar Simón. bien con él, no dije Simón, nada. Simón, y si existe, Simón, y si existe, ¿cómo le agradeces que tuviste cáncer? Es bien difícil. Es que es si- como si mi abuelita existe- una vez se cayó en las escaleras y me dice, gracias a Dios solo me rompí la mano. Esa era por la Es que que lo- si existe- Gracias a Dios te caíste. Si existe un Hay ser... que creer, no es con la cabeza. Si existe un ser divino que está en todos lados, o que tiene el don de la ubicuidad y que está en todos los tiempos y en todos momentos, no creo que sea importante para él que yo le agradezca. Lo importante es compartir la verdad, como hoy lo platicó aquí Josefina, de la inclusión, es que la verdad es un diálogo. Bienvenidas las distintas perspectivas y les pido que por favor tienen 30 segundos para decir lo que quieran a los ciudadanos que tenemos el gusto que nos ven en su casa porque el programa está hecho para ellos. Empezamos contigo, por favor. Bueno, yo políticamente al pueblo de México le diría que exija, ¿no? Que exija y que no permita que le den coba, ¿no? Porque lamentablemente tuvimos muchos años de una gran dictadura y luego empezamos medio a gatear, pero no hay que quedarnos ahí. La gente tiene que ir y votar y exigir, ¿sí? De verdad que se cumplan las cosas, porque ¿Tú realmente lamentablemente... crees que es una dictadura en México? Una dictadura política la hubo durante mucho tiempo, ahora empieza a abrirse las cosas, ¿no? Perfecto. O sea, yo estoy contigo de que ojalá haya sátira todo el tiempo, a mí me encanta. El caso es que haya otras cosas, Claro. que no se le pague a la gente con la capacidad de burlarse. nada más. Josefina. Pero yo lo que quiero invitar es a que todos participemos el 2 de julio para que haya un mejor 3 de julio. Hay un 2 de julio, pero llegará un 3 de julio en el que queremos vernos unidos, respetuosos uno de otros y un poco más libres que el 2 de julio. La verdad, los invito a que nadie deje su boleta en blanco, porque esa es una renuncia al país, que el país no se merece, ni ninguno de nosotros tampoco, y que vayamos a votar con un voto razonado y que en el voto cuenten las historias de las personas, las historias de vida y también las propuestas. Adelante. Muchas gracias. Simón. Platicaba con Josefina en el intermedio y ella decía que era injusto que una mujer tuviera que invertir 3 horas cargando agua. Yo creo que hay que pensar en esa mujer, pero no esa mujer no como en un ente, en una mujer de carne y hueso. Claro. Cada vez que vamos por la calle y vemos un niñito solo pidiendo limosna, hay que pensar en él, pero no como no como en un ente, hay que pensar en él como un ser humano, como un niño que se despierta en la mañana, tiene que comer, tiene que tomar agua. Y que los candidatos hagan proyectos reales, no solo demagogia. Perfecto. Un mundo Muchas de carne y gracias. hueso. Un mundo de carne y Pues hueso. Ahora vamos a vamos a los regalos, así que es una es. causa de beneficencia pública. Muy rápido, por favor. ¿Qué traes para gente de carne y hueso con la que consientes? Bueno, traje uno de los libros estos de poesía. Ajá. ¿Estaba? Ahí está, mira. Acá. Gracias. Sí, traje- Está dedicado, ¿verdad? Sí. Para una subasta para que Es una ayudemos. muleta de torear, ya usada, porque tiene que ser usada, Claro, para que valga tenga la historia, vida. ¿no? Si no, no vale. Gracias. Y traje además, hablando de que era vendedor de vinos, ya saqué un tequila. mío. muy bien. ¿Es tuyo? ¿Es Sí, tu sí, marca? sí, así es. Eso no es un regalo, ahorita eso no es lo probamos. publicidad. Aparte de Este me preguntó cuál es tu marca y sacas el tequila. Felicidades. Qué maravilla, exacto. Muy bien. Muy bien, gracias. Josefina. Josefina. Bueno, yo traje estas fundas que están hechas por mujeres chiapanecas, porque a mí Chiapas me cambió la vida para siempre. Haber vivido el huracán, haber caminado Chiapas, haber visto la pérdida de todo y de casi todo, pero haber visto la fuerza, sobre todo de las mujeres, y saber que esto lo hacen con telar de cintura, que les lleva muchas horas y después lo bordan con sus manos, es lo que yo quiero compartirles. Fueron parte del huracán Stan y las traigo con mucho cariño a este espacio, para que no se nos olvide nunca. Sí, Muchas gracias también. Simón. Bueno, es un poco raro lo que traje, pero es muy querido. Lo que pasa es que yo viví 45 años viendo realmente muy, muy mal, con muchísimas dioptrías. Y para mí los lentes significan ver. Y entonces estos son los primeros lentes que usé después de mi operación y con los cuales empecé a ver correctamente el mundo.
Y entonces Increíble. les traigo mis Ay, qué lentes, que bonito. los quiero mucho. Te agradezco. Gran valor. Muchas Te agradezco. gracias. Son los primeros ya después de la operación. Exacto, y además son bastante bonitos, ¿eh? O sea, quien se los lleve, están Pero padres. además, qué Yo creí que increíble ibas a que traer tú los de sientes antes. que antes veías. Sí, de aquí le va a Imagínate que 45 años veías un mundo que dices no lo era. estaba viendo diferente. No vaya a Que pasar siempre nos cambiemos los lentes, además, ¿no? Y la manera de dar los Hay muchos reportajes. modelos. Fue un placer, fue exquisito compartir contigo, Vanessa, con ustedes. Sí, yo quiero agradecer a Andrés, la verdad, la invitación por estos 3 programas que estuve aquí. Ojalá pueda estar próximamente. Por trabajo tengo que tomar un receso. El pero cine, qué demandante me encanta es. el programa, me encanta el perfil del canal, como lo he dicho en los otros 2 programas, y haber cerrado con ustedes. Y vas a venir muchas Agradecerte, otras Andrés. veces. Muchas gracias. Y éxito. Gracias. Y sobre todo ustedes, gracias por compartir. Esto fue Entre lo Público. Y lo privado. Paz. Deberías de hacer detrás de la escena. Ya se fueron nuestros invitados. ¿Qué opinan ustedes en sus casas ya en corto? A ver, ¿tú qué sentiste los invitados, Juan? Bueno, a mí me gustó mucho la honestidad y la sinceridad y la emoción que sientes en Simón. Pero algo que me llamó la atención fue Josefina. O sea, hay un esfuerzo consciente por quitarle toda esta carga de reaccionarios y de derechas del PAN, ¿no? Y como que Josefina está siendo la persona para eso, ¿no? Eso me llamó la atención. Sí. Vanessa. A mí también me encantaron los 3 personajes. Me parece que cada uno, desde su territorio, desde su elemento, son personajes que viven intensamente, que son honestos, tratan de ser congruentes además. Me encantó que el Gleason es un hombre que se atreve a vivir todo lo que el corazón le dice sin miedo al ridículo y lo vive bien además. Creo que ese es un ejemplo de vida también bien interesante. Simón, la lucha para vencer a la muerte, entre el trabajo de creer en la posibilidad de la vida, y Josefina, esto que tú dices que refresca la imagen del partido. A mí me encantaría verla, a escucharla, ella más seguido incluso que a 2 que 3 representantes del partido Rogelio, mismo. perdón. Sí. Sí, bueno, yo destacaría el caso de Simón, ¿no? Sí. Como dices, el regresar de la muerte. Sí. En náhuatl se dice cocox, quien regresa de la muerte. Sí. Eso es fantástico. Digo, para yo mí. creo que las 3 personalidades que tuvimos es gente que siente, de carne Sí, y hueso. así es. Es gente que quiso además sacar aquí el corazón y que sintió ese cariño. Pero sí me llama mucho la atención, si yo pudiera aconsejar al Partido de Acción Nacional, les diría, ¿sabes qué? Échate spots televisivos con frases que hoy dijo, ¿no? De, ¿sabes qué? Sí por el condón, sí por la diferencia, sí por la inclusión La y diferencia, sí por un sí, PAN sí, que claro. apuesta por el cambio, Claro. pero con palabras que sí se crean. Así Entonces, bueno, esto fue Entre lo Estos Público. 3 deberían ser nuestros candidatos. Bueno, no sé si tanto, pero esto fue Entre lo Público. Y lo privado. Muchas Muchas gracias por gracias. todo. Paz.